Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en otro webinar de la Cámara Peruana de la Construcción. Yo soy Enrique Espinosa, expresidente de la Cámara Peruana de la Construcción y actual vicepresidente de ella. Tengo el gusto de presentar esta tarde a la doctora Catherine Arapa, médico especialista en medicina ocupacional y medio ambiente, promotora activa de la investigación como la base de la innovación y la práctica médica basada en evidencia. Actualmente dirige la Unidad de Salud Ocupacional de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Y al ingeniero César Guzmán, gerente general de Productiva, cuenta también con un MBA de Centrum Católica y con un máster en Dirección de la Construcción de la Universidad Peruana de las Ciencias. Es presidente del capítulo de Lean Construction peruano y director de CAPECO. Y también ha sido expositor internacional en Lean Construction en Argentina, Bolivia, México, Nicaragua y Perú. Posterior a las dos presentaciones, tanto de la doctora Arapa como del ingeniero Guzmán, tendremos un panel de discusión y también un espacio de preguntas y respuestas. Y en este panel, aparte de la doctora Arapa y del ingeniero Guzmán, nos acompañarán Guillermo Miranda, representante titular del Ministerio de Salud ante el Grupo de Trabajo Multisectorial, y John Astete, director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Medicina y Psicología del Trabajo del Instituto Nacional de Salud. Con esto damos la bienvenida a la doctora Catherine Arapa con su presentación que se llama La construcción y la salud en la era del COVID-19. Muchas gracias. Damos paso a la doctora Arapa. Gracias por el pase. Bien, ahora vamos a ver la presentación de la construcción y la salud en la era del COVID-19. Bien, si tuviéramos que narrar desde el punto de vista médico el problema del COVID, tenemos que definitivamente mencionar el origen, que fue en Wuhan, en China, y fue más o menos en casos reportados en un mercado donde se vendía mariscos el 29 de diciembre del año pasado, y que rápidamente, gracias a la investigación del CDC y de los organismos internacionales, se pudo tipificar como un coronavirus, como un beta coronavirus. Si bien es cierto, pasamos de un estado de ver la situación de forma lejana, como un poco despreocupados, esta situación llegó a abarcar a países europeos como Italia, España, y finalmente llegó a Perú, en donde tuvimos que tener medidas de contingencia. Y todo esto en menos de 3 meses. Bien, esto llegó a ser un problema en general para todos los peruanos y en especial para algunos sectores. Y estoy escuchando ya, pero ¿puedo hablar? Tenemos que los casos en sí, y se ha visto, se han tipificado en marcadores que son vistos desde el punto de vista médico como marcadores epidemiológicos, como son la famosa curva, que bien fueron expuestas en varias sesiones que el presidente lo dio a nivel nacional. Y esto tuvo mucho que ver con el número de casos que había y el tiempo en el cual se desarrollaban estos casos. Y habían los famosos, la famosa curva y las famosas acciones para frenar la curva, el avance de la curva, que eran el hammer o el martillazo, con medidas de contingencia a nivel nacional. Bien, si bien es cierto, estamos aún en el pico en donde se tienen muchos casos, estamos viendo el desarrollo de esta enfermedad, va a existir un punto en el cual vamos a disminuir los casos y va a haber ese tema de
danzar, como dicen y reportan en la evidencia, con el virus en el contexto nacional. Para esto se tienen indicadores de diseminación de la enfermedad, denominados Rs. El R es, en términos coloquiales, la forma en la que un trabajador podría contagiar a otros o una persona podría contagiar a otras. ¿Cuántas? ¿En qué medida puede contagiar? Si tenemos un R mayor a 1, tenemos a una persona que es capaz de contagiar a 2 personas o a más de 2 personas. Si tenemos un R de 5, tenemos que una persona puede contagiar a 5. Si tenemos un R de 1, vemos que una persona puede contagiar a una y así. La idea, en general, con todos los planes de contingencia que se tienen a nivel nacional, es tener una curva o un R como indicador de propagación de la enfermedad menor a 1. Y ahí podremos mencionar que la enfermedad se está conteniendo. Esta es la sala situacional que nos brindan organismos internacionales como la WHO, que es la OMS, y vemos que hasta el día de hoy tenemos 81.462 casos. Confirmados, 4.218.000 y muertes 290.000. Perú se sitúa al día de hoy con 76.000 casos distribuidos en regiones con sus respectivos indicadores como son letalidad. A nivel de Lima se concentra el total de 49.000 casos. Y bien, ¿cómo es la situación con los indicadores de propagación de la enfermedad para situarnos en este contexto global? Vemos, a nivel del 15 de marzo tuvimos la declaración del estado de emergencia y esta curva roja que pueden visualizar es el R mencionado. Y como ven en el lado derecho, tenemos desde índices de propagación que van desde 1 hasta 5. Comenzamos con un índice de propagación de 3, es decir, con un R de 3, que significaba que una persona podía contagiar a 3 más, y así. Esto fue bajando a medida que se fueron tomando medidas de contingencia nacional, hasta llegar a una etapa en la que podemos decir que estamos en un 1.5, 1.3, dependiendo de la región a nivel nacional. Esto de aquí, mencionado, nos marca un contexto, en el cual es el COVID-19, la pandemia que estamos viviendo. Y bien, para centrarnos e insertar este contexto en el área de la construcción y en la parte de la parte organizacional, tenemos que considerar muchos aspectos. Dentro de ellos está la regulación a nivel nacional. Estará los stakeholders que va a tener el sector construcción. Estará la infraestructura que se tendrá que adecuar a estos cambios. El cambio organizacional y de cultura que va a implicar este nuevo reto, así como la evaluación y monitoreo constantes. Así como yo les mencioné, esta etapa de curva va a declinar en algún momento y vamos a tener que ajustar los planes elaborados hasta este entonces, presentados en algunos casos a las entidades correspondientes, tanto Ministerio de Vivienda como Ministerio de Salud, para hacerlo dinámico, para ajustarlo, para manejar indicadores que nos hagan ver que estamos haciendo frente o nos estamos adaptando a esta nueva normalidad. Bien, recalco el dinamismo y como pueden ver aquí, esta es la curva mencionada en un slide anterior, que es en relación al R, que es el indicador de propagación. Y fíjense que esto de acá no es lo mismo a decirlo a nivel nacional. ¿Por qué quiero enfatizar este punto? Porque vamos a tener, en el sector construcción, se van a tener obras diseminadas por varias regiones. Es interesante considerar que cada región va a tener su particularidad.
y va a tener que tener su ajuste en relación a la evidencia que nos proporciona la evidencia científica. Bien, es importante saber la regionalización, la focalización, ajustarlo por obras y generar indicadores para ver cómo estamos evolucionando frente a esto. Bien, y aterrizándolo en el marco regulatorio, es necesario mencionar definitivamente las resoluciones ministeriales como la 065, que modifica a la 239, que nos da lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores. El día de ayer salió una resolución ministerial, la 283-2020, que modifican este documento técnico de lineamientos para vigilancia de la salud de los trabajadores. Y tenemos resoluciones por el Ministerio de Vivienda, desde la 089, que son criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias, hasta la 088 como criterios de focalización territorial, obligatoriedad de informar también incidencias y listado de proyectos de saneamiento priorizados por sector y construcción. La 087 que nos da como título el protocolo sanitarios de sector vivienda, construcción y saneamiento. Y finalmente los lineamientos, la 085 como lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID. Y bien, aterrizándolo a la parte de cada lineamiento y cómo es que está la orientación también de la parte médica y salud en el marco regulatorio, tenemos esta resolución ministerial que es la 239, en la que puntualmente nos dicen limpieza y desinfección de los centros de trabajo, evaluaciones de la condición de salud del trabajador previo al ingreso o reincorporación al centro de trabajo, el énfasis en la bioseguridad, lavado y desinfección de manos obligatorio, la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, las medidas de prevención colectivas, la vigilancia de los trabajadores en el contexto COVID-19, las consideraciones de reingreso y reincorporación al trabajo, y la reincorporación al trabajo a personas con factores de riesgo. Bien, también se tienen anexos en cuanto a profesionales de salud, del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo por empresas, la ficha de sintomatología respiratoria, el equipo de EPPs para trabajos de riesgo de exposición a COVID. Pero operativamente, ¿qué nos quiere decir esta lámina? Que vamos a necesitar implementar un sistema de bioseguridad que contemple equipos de protección personal para el personal de construcción, para el trabajador, contemplados dentro de un perfil entre bajo y mediano riesgo, así como también vamos a necesitar recursos humanos, en este caso médicos y enfermeras, dependiendo del número de trabajadores, para que puedan encargarse de la vigilancia tanto médico ocupacional como la vigilancia en salud. Así también vamos a considerar la toma de exámenes previos al ingreso al trabajo. Y esto es lo que nos quiere decir esta normativa. Ahora, dentro de sus modificaciones está la 265, que nos habla de los factores de riesgo. Ojo, los factores de riesgo y este listado en general se basa, según la historia que les he mencionado, desde investigaciones a cohortes de pacientes, a cohortes de personas que sufrieron esta enfermedad y que reportaban tener mayor mortalidad para casos de neumonía, que son los que produce este virus. En general, se veían reportes y de ahí se saca la evidencia para tomar lineamientos de vigilancia a nivel nacional. Y bueno, se tiene en la norma actual peruana y con la modificación de la edad que ya les mencionaré, en fin, son edad mayor a 60 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad con un índice de masa corporal mayor a 40. Bien, se modifican ciertos factores de riesgo y con la nueva modificación de ayer se modifica también el tema de edad y se adhieren dos
y se modifican dos factores de riesgo. Otra cosa que, bueno, esto de acá es a nivel operativo llevado de la mano de un médico o un personal de salud que pueda hacer la identificación de estos casos para tomar acciones en relación a ellos. En sí, la evaluación de las condiciones de salud del trabajador previo al ingreso o reincorporación al trabajo hace énfasis en la evaluación médico-ocupacional y tenemos reglamentación para ello, entre los que son exámenes preocupacionales, exámenes periódicos de retiro y de reincorporación laboral. Asimismo, está la aplicación de la ficha de sintomatología COVID-19, y a nivel operativo también la consideración de poder tomar pruebas serológicas o moleculares según el riesgo de trabajo, que en este caso, como les menciono, puede ser de bajo a mediano riesgo. Bien, así también en esta norma nos dice y nos da regulaciones a nivel de profesional de salud de servicio de DSST, según tamaño de la empresa y sus responsabilidades a nivel de lo que son empleadores, personal de salud, tanto si son médicos o son enfermeras. Y también una regulación en cuanto al número de horas que deben estar presentes. Bien, es lo que les mencioné, la resolución ministerial publicada el día de ayer, 13 de mayo, en el cual no solo se está viendo los factores de riesgo mencionados anteriormente, sino se alinea un poco el tema de asma moderada o grave, que es una condición pulmonar que también predispone a tener un mayor riesgo, 2 o 3 veces más riesgo de tener COVID, y también insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. Bien. En sí, las regulaciones a nivel del Ministerio de Vivienda también han sido, se han dejado notar, como son los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID en la ejecución de obras de construcción. Y tenemos desde responsabilidades de los actores del proceso edificatorio, que son residente, supervisor de obra y profesional de la salud, hasta medidas de prevención por zonas específicas, desde control previo, control de desinfección, control de vestuario, que está esquematizado, las medidas de prevención de operación de maquinaria pesada, las medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades, las responsabilidades del personal y medidas de protección durante el trabajo, la medida de prevención en salas de venta, las medidas preventivas en la fase de ejecución y de cierre, las medidas de prevención del personal externo a la obra. Y aquí hay un acápite que se alinea mucho también, y es importante decir, con la evidencia científica que tenemos a nivel de tiempo de vida de este microorganismo, de este virus, en diferentes superficies, en papel, en cobre, y tenemos las medidas de protección personal con síntomas de contagio y manejo de contactos en obra. A nivel de lineamientos, a nivel operativo, lo que nos quiere decir este documento es, ojo, tener en consideración, ver la forma de reducir el riesgo de tener contacto con superficies que están potencialmente contaminadas y tenerlo mapeado y planificado dentro de nuestras actividades. Es interesante saber experiencias a nivel internacional, es interesante conocer experiencias a nivel global en el ámbito de la construcción y cómo han llevado ese tema sin ir bastante lejos, pero ya a nivel global está el uso de la tecnología y de la digitalización para reducir parte de estos riesgos que pueden considerarlo a nivel operativo. También se encuentra la estratificación de zonas que sí se considera, y en el marco de un marco de bioseguridad bastante activo, bastante proactivo en la parte de construcción, con planes y actores claves. Ahora tenemos esta resolución ministerial, la 087 del 2020, igual
que nos da un protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades de reanudación. Aquí vemos las responsabilidades que se dirigen al supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra. También especifican el servicio de alimentación del personal, así como también se ve el régimen de jornadas de trabajo más largas permitidas por ley. A nivel operativo y de programas igual, esta norma lo que nos trata de decir es considerar que en obras vamos a tener otros focos en los cuales van a ser importantes mapear como fuentes potenciales de contagio en general, que son la parte de la alimentación. Y esto se enmarca en normativas que tienen otros sectores, como es el sector de alimentación, y también con todos los estándares de calidad que van a tenerse que mapear para la contratación de estos proveedores. Así como también a nivel operativo y ya desde el punto y el enfoque médico ocupacional va a estar mapear el tema de la turnicidad o el tema de ajustes de horarios de trabajo. Ahora, la resolución ministerial 088 nos da criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias y el listado de los proyectos de saneamiento priorizados del sector construcción. Aquí son dos puntos importantes. Los requisitos en general de la solicitud de reanudación de actividades, como son lo que nos atañe o lo que viene para la parte médica o la parte de salud en general, es el plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, de acuerdo a las exigencias de la resolución ministerial 239. Y tenemos responsables para este tema, que es ingresar al sistema del Ministerio de Vivienda y Construcción para que se aprueben estos planes, los requisitos, desde el plan de trabajo, el plan de vigilancia, el plano de ubicación, las aprobaciones, la declaración jurada. Y después de esto, tener otro actor clave, que es el Ministerio de Salud, con su link y su sistema de SIS-COVID, para que se pueda ingresar el plan por este medio. Las fechas de reinicio de actividad, y según lo que nos quiere decir esta resolución, es al día calendario siguiente a la fecha de registro de este plan. Disculpen, es importante mencionar aquí que esto es un tanto para reinicio de actividades. Es importante tener tener mapeado nuestros indicadores de propagación de la enfermedad para, según a esto, tener bien mapeado el ajuste necesario a los planes entre diferentes distritos, entre diferentes obras, entre diferentes locaciones. La resolución ministerial 089, que son criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias. De la misma manera, aquí está enmarcado, o lo que nos trata de decir esta ley es el enmarque que tenemos que considerar para proveer de EPPs al personal, así como medidas de distanciamiento social y la obligatoriedad de informar incidencias. Doctora, discúlpeme que le interrumpa, tenemos un minuto más. Ok. Tenemos igual el Decreto Supremo 083, que tiene que ver con algunas modificaciones o factores de riesgo y la posibilidad de, si tenemos mapeadas personas que están con factores de riesgo, la asunción o el poder suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Bien, en general tenemos recomendaciones desde el punto de vista médico ocupacional, las cuales son de no ocultar información, restringir el tránsito urbano, mantener un control de las áreas comunes, la desinfección y eliminación de PPs, la desinfección y la forma de tener una forma de desechar estos residuos, en los permisos de salidas excepcionales, restringir las visitas a obra,
es importante considerar también a nivel operativo el tema de estigmatización y salud mental en la organización para el tema de casos positivos y en sí dentro de los planes de prevención. El tema de formar cercos epidemiológicos y es sobre todo, y es importante y vital, la asignación de responsabilidades e involucramiento de todos en las medidas a tomar, desde la gerencia, quien brinda las facilidades de implementación, el comité de SST, como ente regulador y aprobado y que aprueba los protocolos. Bien, esto es una sumatoria de esfuerzos. Se tiene que ver el contexto organizacional, el factor humano y ese es el llamado a la acción, ese esfuerzo que deben de tener los actores a nivel organizacional dentro de la empresa para tener una participación bastante activa en este proceso de cambio o de nueva normalidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la explicación, y en la etapa del panel ya vamos recibiendo muchísimas preguntas que espero que nos pueda ayudar a absolver. Nuestra siguiente exposición, nuestro siguiente expositor es el ingeniero César Guzmán, con la presentación que todos estamos esperando, que es cómo va a ser la aplicación del plan de reanudación de construcción civil. Muchas gracias, César. Te doy tus 25 minutos, por favor. Gracias, Enrique. Bueno, empiezo para arrancar con la presentación. Bueno, de hecho, antes que nada, agradecerle nuevamente a la Cámara, a Enrique y a toda la Cámara por este espacio que creo que nos sirve a todos. Desde dentro de la Cámara se está trabajando mucho para estar un poco adelante en todos estos temas y tratando de soportar esta coyuntura que definitivamente es complicada para todos. Bueno, en la estructura de este webinar, la doctora que me ha antecedido con la explicación un poco nos ha comentado cuáles son los aspectos, de cierta manera, los aspectos sanitarios y los cuidados que debemos de tener según las normas, y un poco, justamente como comentaba Enrique, lo que voy a tratar de ensayar ahora es cómo aplicar este plan de reactivación dentro de los proyectos, o sea, ya aterrizarlo un poco a lo que podemos hacer. Definitivamente es un reto bastante importante para las empresas constructoras poder aplicar estas medidas, pero definitivamente, como les comento, la idea es mostrarles un poco qué es lo que se puede hacer, cómo ya he recogido un poco de algunas empresas que lo están presentando, y darles ideas para que las puedan tomar. Yo creo que dentro de las que ya han hecho estos planes no hay algo perfecto, la coyuntura sigue cambiando, pero definitivamente creo que les puede ayudar bastante, y ojalá que esto sea así y poder responder algunas de las preguntas que ustedes tengan. Bueno, voy a básicamente dar unas generalidades del tema que ha hablado ya un poco la doctora. Quería tocar las conclusiones de un documento que salió el 11 de mayo de la Cámara Peruana de Construcción, de CAPECO, que se titulaba Guía para la Reanudación de Actividades de Construcción. Es un documento bastante bueno que aterriza muchas dudas, muchas preguntas que podamos tener dentro del sector. Y bueno, y después voy a tocar dentro de la solicitud el punto D y el punto E, que me imagino que todos sabrán de qué estoy hablando, que es la aplicación del plan de reanudación de edificaciones, y también un ensayo de la aplicación para el plan de vigilancia, previsión y control del COVID-19 en obra. Ok, bueno, básicamente acá hay una cronología de normas que la doctora también lo ha tomado. Creo que esto lo tienen todos bastante vigente, y la mayoría de estas, o muchas de estas que estamos usando ahora, son del 9 de mayo, el fin de semana pasado prácticamente, y es por eso que creo que esto está muy en caliente, ¿no? Y lo hemos tratado de aplicar lo más rápido posible para poder entrar justamente a la actividad
responsablemente, como siempre. Otro de los temas que les quería comentar, que hay un video tutorial para subir la solicitud, ¿no es cierto?, al Ministerio de Vivienda. De cierta manera, después, bueno, acá está el link, obviamente no lo pueden cliquear, pero es un video tutorial bastante fácil de entender de cómo se suben estas solicitudes. Mucho, me imagino que ya lo han hecho, pero los que no, pueden guiarse de esto. De hecho, una vez concluido este proceso, van a recibir, esto sale en el mismo video del tutorial, me refiero, va a salir esta suerte de trámite documentario en la bandeja de recepción. Quiere decir que el documento ha subido satisfactoriamente a la web. Bueno, justamente solo algunos puntos que quería tocarles de esta guía para la reanudación. He querido tocar sobre todo los puntos más saltantes que tienen que ver con ya la reactivación de la obra. Solo algunos de ellos, aclararles que en esta fase 1, donde está construcción, están todas las obras de edificación y habilitaciones urbanas en fase de excavación, estructuras y acabados. Esto quiere decir obras residenciales, multifamiliares, conjuntos residenciales, comerciales, oficinas, centros educativos, hospitales y también las habilitaciones urbanas. Y lo que no está contemplado son los trabajos de demolición. ¿Ok? Eso para que lo tengan claro. También cabe resaltar que en esta activación están los proyectos inmobiliarios, donde están las oficinas de venta o salas de venta y oficinas administrativas, y solo pueden funcionar las que están vinculadas a obras que están reiniciando, obviamente, ¿no? Y no se contempla aún en esta norma la posibilidad de entregar inmuebles a los adquirientes aún. También tienen que saber que las actividades de redes, de telecomunicaciones, gas, electricidad y entre otras, no se activan automáticamente si no tienen sus propios protocolos regulados por sus sectores. Así que se podría decir que están en la misma línea que nosotros, pero lo que tratamos o lo que pensamos es que esto va a correr en paralelo. Otro punto es que las municipalidades distritales son las instituciones competentes para determinar el horario de trabajo dentro de sus límites territoriales. Hubo bastantes preguntas de eso al respecto y de cierta manera esto, bueno, lo hemos recogido también en este documento de la guía para reanudar obras de Capeco. El otro punto, esto también que causó un poco de cierta manera perdón, un segundito, esto que causó de cierta manera dudas, es que las obras se reinician luego de subir la presentación al CISCOVID que administra el MINSA, para que tengan claro. El proceso que estamos siguiendo ahorita es de subirlo al Ministerio de Vivienda en este tutorial que les he comentado, y luego de aprobarse, me imagino que habrá unos idas y vueltas, probablemente habrá observaciones de estos documentos. Hoy día tengo entendido que el Ministerio de Vivienda está acelerando para revisar los documentos que todas las empresas constructoras o inmobiliarias están subiendo, y definitivamente luego de esto nos va a llegar un código que tenemos que subirlo a este sistema, y al día siguiente de haberlo subido a este sistema del MINSA, recién podemos reactivar las obras. O sea, de hecho, vamos a tener un proceso de aprobación con el Ministerio de Vivienda y luego vamos a poder subirlo, y ya acto seguido de eso podemos empezar a trabajar. El otro punto es que el Ministerio de Vivienda es el responsable un poco de garantizar el cumplimiento de estos protocolos. No obstante, ellos pueden comunicar a otras entidades o otras entidades del Estado o qué sé yo, municipalidades, UNAFIL, para que también ellos puedan supervisar o auditar los protocolos que nosotros o las constructoras ya hemos entregado. Justamente también en el proceso están las municipalidades en general implementando sus plataformas virtuales para procedimientos administrativos. De hecho, esto era una de las preguntas que había también, que nos llama mucho la atención a los constructores, a los que estamos en el rubro de construcción, y de hecho, parte de eso es lo que hemos visto ahora. ¿Ok? Bueno, eso era un poquito esta primera parte de comentarles a grandes rasgos cuáles eran las dudas más saltantes que yo pude ver en esta guía, y espero que les haya servido. Y el otro punto es justamente esta reanudación o los requisitos para reanudar las obras.
hay una solicitud que hay que presentar. De hecho que la primera, bueno, el punto A es un plan de ubicación en UTM, es la licencia de habilitación urbana o edificación vigente, la póliza CAR vigente, el plan de reanudación de trabajadores, frentes de trabajo, proveedores, subcontratistas, el punto E, que es plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, la declaración jurada, el punto F, y luego unas fotografías que acrediten el estado de la obra. Bueno, lo que yo voy a comentarles a continuación justamente es el punto D y el punto E, que pienso que de estos documentos son los que tienen un poquito más de trabajo detrás de ellos, y como les digo, he tratado de enseñarles un poco cómo podría manejarse este plan de reanudación. No obstante, tengo que recalcar que no necesariamente tiene que seguir estos pasos, sino que cada empresa es responsable de presentarlo de la mejor manera que crea conveniente. Pero esto, de cierta manera, creo que ayudará a todos a que lo puedan seguir o tener una línea de esa manera. Entonces, lo primero, un poco, y lo que he podido ver de estos planes que se han ido presentando, es que todos coinciden en una descripción del proyecto, donde ponen área construida, unidades inmobiliarias, ya sean departamentos, oficinas, estacionamientos, colocan el número de pisos, el número de sótanos, una descripción que tienen todos en los proyectos. Luego colocan un objetivo del plan, donde en este objetivo del plan, de cierta manera, es la esencia de este plan que estamos presentando nosotros, donde establecemos, describimos el proceso de reanudación y planteamiento general. O sea, mejor dicho, todo lo que sigue en el cuerpo del documento de este anexo D. Hay algunos que han colocado referencias legales, tanto en el D como en el E, hay algunos que no, digamos que no creo que le quite, si es que tenemos las referencias que todos ya conocemos, los decretos supremos y las resoluciones ministeriales, y luego ya sigue un poco el cuerpo de lo que es bastante propio de los proyectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es presentar el estado actual de la obra. Ustedes pueden presentar gráficamente o escrito, o por escrito, digamos, o de una manera más gráfica, como les comento, el porcentaje de avance y la etapa del proyecto, la excavación, la estructura, los acabados, y esta se puede detallar, por ejemplo, qué se ha avanzado y qué no se ha hecho todavía, ¿no? Por ejemplo, he traído un ejemplo de una obra de excavación, donde tenemos los anillos o los muros anclados, como le llamamos, y acá en la parte verde es lo que ya se ha ejecutado, la parte amarilla que está en ejecución y la parte roja que aún no se ha ejecutado. Gráficamente se puede ver cuál es el avance del proyecto. Las fotos que piden justamente, acá hay una foto del proyecto, cómo está, y definitivamente después vamos a ensayar cómo esto quedaría a la reanudación o cuáles son los primeros trabajos que se van a hacer al respecto. Esto es un punto bastante importante porque, como lo mencionó la doctora el día de hoy, y como todos sabemos, el tema de ensayar y tener conciencia del aislamiento que necesitamos es importante para ponerlo en este plan. Yo sé que es un tema difícil, es complejo, muchas veces no se va a lograr. De cierta manera el protocolo nos da una salida de desinfección al no lograr este distanciamiento, pero en la medida de lo posible tratar de colocarlo. En este caso, por ejemplo, el plan que ha hecho esta obra es tratar de separar un poco los muros que tiene que hacer. El proceso constructivo, creo yo, de excavación también se presta mucho para tener un mayor distanciamiento, y en el lado derecho, como pueden ver, tratan de separar las cuadrillas, ¿no? Las circunferencias amarillas son los carpinteros, los verdes son los obreros o los operarios de acero, y los rojos son de concreto. Entonces, de cierta manera, en este ejemplo se está demostrando un poco de qué es lo que pueden seguir. Obviamente que esto podría variar con el tiempo, la idea es entregar actualizaciones al respecto, pero básicamente es eso. Luego, se tiene que describir de cierta manera las actividades que vamos a reanudar seguidamente del levantamiento de esta para que hemos tenido por efectos del virus. Acá, por ejemplo, está de nuevo, es un proyecto de excavación y ponemos las partidas que nosotros usualmente tenemos. De hecho, lo que les puedo recomendar es que usen bastante lo que ya tienen ustedes, usen el plan, la descripción, la memoria descriptiva y lo que ustedes tienen básicamente, y pensar cómo esto sería cuando regresemos.
pueden ver que está la excavación, la colocación de anclajes, perfilado de muros, colocación de acero, encofrado de muros, básicamente partidas que todos conocemos en la obra de excavación que les estoy mostrando. Una parte importante también es describir el plan de reanudación en lo que respecta al número de personas que va a haber, es decir, un histograma del personal. Acá hay una suerte de semanas, ¿no es cierto? De cierta manera hemos puesto día 1, día 2, porque definitivamente no sabemos exactamente el día que va a empezar esto. Y acá está el número de personas, con qué partidas, digamos, de qué partida pertenecen, topografía, excavación, perfilado, inyección de concreto, y en la parte de abajo, si se dan cuenta, está el número de personas. Entonces, de cierta manera, se ha visto prudente presentar cuántas personas para que en este plan se pueda leer rápidamente. Una recomendación que les doy es que traten de hacerlo bastante gráfico, porque de esta manera es mucho más entendible. Hay bastante, se podría decir, bastante carga en el ministerio, ¿no? Imagínense, todos estamos mandando nuestros planes, cuántas obras hay, no solo en Lima, sino en todo el Perú. Entonces están tratando de ver esto de esa manera. Otro punto, de hecho que solo para que lo tengan en cuenta, es el listado de los trabajadores, ¿no es cierto? Tanto del constructor, del contratista. Hay un tema que quiero resaltar, que este documento debe ser presentado por el propietario del proyecto, es decir, si es que es una constructora, tiene un cliente, ese cliente es el encargado de presentar esto con la razón social que tiene habilitada la licencia. ¿Ok? Entonces, ya sea una empresa que es inmobiliaria constructora, depende de la razón social con la que lo haga, debería esa razón social presentar esta solicitud, pero de cierta manera, las empresas que tienen una inmobiliaria y una constructora aparte, lo que se tiene es el contratista, subcontratistas, proveedores y otros terceros, de cierta manera, básicamente es el número, apellidos, DNI, edad, esta es la aptitud, que si está, según el EMO, si está apto o no apto, direcciones de las personas, y en los subcontratistas es algo similar, básicamente es como para que puedan tener una ayuda a memoria de esto. Y bueno, básicamente ese sería el punto D. Como les digo, lo que he podido ver de diferente en este tipo de planes de reanudación es que algunos han sido muy expeditivos en poner los nombres de las personas, otros solo han puesto el número de personas de cada subcontratista. Como les digo, no hay una fórmula para esto. Pienso yo que mientras que más podamos de información es mejor, pero definitivamente también sabemos que hoy día, a ciencia cierta, no sabemos qué personas o qué obreros podrán regresar al proyecto, en el sentido de que no sabemos si aún están disponibles o no, y demás de ese tipo de cosas, así que yo creo que las dos opciones son válidas, ¿ok? Voy a terminar ya con este punto suerte de artículo, ¿no? Bueno, no artículo, sino el punto E de esta solicitud, que es el plan para la vigilancia y prevención y control del COVID, que tiene mucho que ver ya con lo que la doctora nos ha explicado, y acá lo que voy a tratar es de nuevamente dar una idea de cómo poderlo hacerlo en un proyecto. Este es un índice, una tabla de contenido, donde tenemos los datos de la empresa, el dato del lugar de trabajo, datos del Servicio de Seguridad y Salud de Trabajadores, introducción, ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, objetivos de esto, que tiene que ver también con la descripción o la esencia de esta parte de la aplicación del plan de vigilancia, la nómina de trabajadores, también se tiene que colocar la nómina de trabajadores por riesgo de exposición al COVID, el procedimiento obligatorio de prevención del COVID, ahí viene ya un poquito lo que hemos visto en todo este tiempo, que hemos visto protocolos de otros países, protocolos de la Cámara también tiene un protocolo, tenemos ya los lineamientos del Ministerio de Vivienda, y lo que estamos viendo acá es justamente el limpieza y desinfección del centro de trabajo, cómo hacerlo, cómo vamos a identificar en la práctica la sintomatología, el lavado y desinfección de manos, sensibilización de la prevención. Cabe resaltar que cuando hemos tenido, de cierta manera, desde la Cámara, un poco de feedback o encuentros con otros países, como por ejemplo el caso chileno o el caso colombiano, nos comentaban que donde están teniendo más problemas es en la concientización del personal, ya sea staff o ya sean obreros, de estas medidas. Entonces, acuérdense que no solo nos va a faltar implementar físicamente esto, sino que también
vamos a tener que concientizar para que se cumplan. Es algo similar entre una condición segura y un acto inseguro. Las condiciones se colocan, pero la idea es que esto no haya tampoco acciones al respecto, ¿no? Sí, creo que me dejo entender. Bueno, medidas preventivas de colectivas, medidas de protección personal, la vigilancia permanente, hay toda una suerte de ver cómo va la alimentación de algunos trabajadores, hay que vigilar eso. Luego hay procedimientos obligatorios, el proceso para el regreso al trabajo, proceso para la reincorporación al trabajo, revisión y reforzamiento de trabajadores de procedimiento de trabajo con riesgo crítico. Y bueno, en fin, la idea es un poco que yo les comente ahora cómo todo esto lo podemos llevar al plan que ustedes presentarían. Definitivamente en esta lámina se resume toda la estrategia a implementar. En los rombos rojos, ustedes pueden ver 5 protocolos, que son los protocolos que son, digamos, la matriz de este sistema. Un protocolo de selección de transporte y personal, protocolo de ingreso y salida de obra, protocolo de operación del trabajo, que de cierta manera ahí vamos a tener mucho más trabajo, valga la redundancia, porque dependiendo lo que tengamos es lo que tenemos que revisar. Protocolo de alimentación en obra y el protocolo de ingreso y salida también de obra. Bueno, acá un poco está quiénes son los responsables. Por ejemplo, primero empieza el administrador y médico ocupacional en el programa de EMO, clasificación del personal según factores de riesgo. Luego tenemos nuevamente al administrador y médico ocupacional para ver la confirmación de ingreso y llegada a obra. Luego entra el jefe de producción y el jefe SOMA. Esto, como les comento, es propio de una obra, pero es de nuevo algo que ustedes podrían usar para guiarse, ¿no? Es el trabajo, ellos sí, como está el jefe de producción, tienen que ver el trabajo operativo de su tarea específica dentro del proyecto. Yo esto lo hago, lo hemos visto, mejor dicho, un símil bastante a los protocolos de seguridad, en realidad, que tenemos de trabajo seguro, ¿no? O los ATS que usamos. Creo que vamos a tener que involucrar algo de eso en los protocolos o tenerlo de cierta manera del mismo modo para que esto funcione y entren en la conciencia de todos los trabajadores. Luego tenemos nuevamente al jefe de producción y el jefe de SOMA, descanso al mediodía y dirección al comedor para el almuerzo. Les voy a enseñar unas fotos de cómo hemos visto esto dentro del proyecto, con el distanciamiento social. Término de trabajos, dirección a vestuarios y salida del personal de obra. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar, algunas fotos más y también los cronogramas. Yo creo que estos cronogramas tienen que ver con el reinicio, donde se tiene que ver una fumigación, cómo se realiza la fumigación, en qué días y de cierta manera que se vaya a hacer periódicamente. Hay un tema de recepción de nuevos EPPs, recepción de nueva formatería, limpieza y movimiento de materiales, implementación de nueva señalética. Hemos creído importante colocar esto para que se pueda ver en este protocolo o en esta solicitud que obviamente o hasta el día que entremos no vamos a poder hacer nada, pero ya hemos lanzado órdenes de compra, órdenes de servicio para que todo esto llegue en la obra, esperemos en los días que hemos calculado. Tenemos también la parte de identificación de sintomatología, como les comentaba, que adicionalmente a la verificación del enfermero, de los temas que ya ha comentado la doctora previamente, tenemos esta ficha de sintomatología que también se tiene que llenar a una forma de declaración jurada. Acá, de cierta manera, creo que ya se ha podido ver mucho de esto en el mercado. Tenemos estos lavaderos portátiles que son conocidos hoy en el mercado y están saliendo algunos, perdón, que son algunos que son nuevos, que tienen, digamos, una suerte de pedales para gatillar el agua o el jabón líquido, que de cierta manera no tenga contacto con las manos nuevamente y poderlo hacerlo seguro. Eso se tiene que hacer al ingreso. No olvidar que necesitamos sensibilizar a la gente con carteles de lavarse las manos cada 20 segundos, mínimo 20 segundos, controlarse la temperatura, esto es importante también. Este gráfico que ven es parte de los lineamientos que tenemos en las resoluciones ministeriales. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Justamente colocar en este plan de vigilancia, si acá está la zona de desinfección, acá yo la voy a colocar y en una vista, digamos, en el plano y una vista en elevación, donde iría esta suerte de plan de vigilancia.
de nuevo, acá ustedes pueden ver en esta obra en particular donde hemos mostrado el punto de desinfección y el otro punto de desinfección en la etapa 1 y en la etapa 2. Esta es una foto del comedor donde se ha visto prudente bajar el aforo al 50%, como se ha pedido. De hecho, acá está, perdón, acá está el vestuario, comedor con capacidad para 22 personas. Tienen que colocar cuántos horarios va a haber y de cierta manera ver que no se esté a la mitad del aforo y de repente... Interrumpa un minuto más. Sí, perfecto, perfecto, Enrique. Ya me faltan 2 diapositivas. Y de cierta manera, esto de acá lo que hace es que podamos poner más turnos, ¿no es cierto?, para que se usen los vestuarios o inclusive los comedores, ¿no es cierto?, 2 horarios, 3 horarios. Acuérdense que esta obra tiene 22 obreros, solo con 2 horarios es suficiente, pero probablemente tengamos que hacer más recintos o más comedores, más vestuarios para que puedan combinarse entre horarios y de cierta manera tamaño, ¿no? Acá está de cierta manera cómo se pueden parar fuera de los proyectos, ¿no? Y creo que en esta planta se ve mucho mejor, 34 metros de largo, 22 espacios de las personas y señalar cómo se va a hacer esto. ¿Ok? Por último, también señalar la zona de desinfección para que sepan cuál es el distanciamiento prudente entre ingresos, salidas y vestuarios. ¿Ok? Bueno, eso era todo lo que quería mostrarles. De hecho, creo que ha estado just in time con el tiempo, así que espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias, César. Solo quiero comentarles que esta tarde nos acompañan 1.973 personas en este momento, lo cual significa que hay una gran preocupación y gran interés por el tema que estamos tocando esta tarde. Asimismo, quiero recordarle a las personas que nos acompañan esta tarde que estos son justamente los momentos en donde un gremio es importante. Estos son los momentos en donde la ayuda que puede brindar un gremio es lo que necesitamos. Acordémonos que las empresas grandes resuelven sus problemas ellos solos, pero los pequeños contratistas, los pequeños distribuidores, no pueden solucionar sus problemas solos. Y ahí es donde la Cámara agrupa las preocupaciones de todas estas personas y las transmite eventualmente a las autoridades para encontrar solución a los problemas. Si no eres socio de la Cámara a este momento, te recomiendo que te hagas socio de la Cámara. No hay mejor momento para hacerse socio de la Cámara que este momento. Asimismo, no puedo dejar de comentar que la Cámara, atendiendo al requerimiento de sus socios, el día de ayer lanzó el sello COVID Free, que va a ser una certificación por la cual las empresas pueden solicitar a Intedia, que es el socio de la Cámara Peruana de la Construcción, una revisión de sus protocolos y sus planes de trabajo para obtener una certificación que nos diferencie de otras empresas que eventualmente no cumplan con sus protocolos. Capeco Salud, de exámenes médicos de salud ocupacional, con muy buenos precios, y esto lo hacemos en sociedad con la Clínica Cayetano Heredia, respetada clínica y de gran prestigio en el país. Hoy en día, lo que más necesitamos los empresarios es poder confiar en alguien. Y la marca Cayetano Heredia y la marca Capeco son dos marcas muy importantes, muy potentes, en las que podemos confiar. Asimismo, recordarles que tenemos la plataforma ConstruRed para poder comprar de una manera más eficiente insumos y comercializar desde el parte de los proveedores sus productos y servicios. Asimismo, y acabo con esto los comerciales, pronto vamos a ofrecer el servicio de médicos para las obras y pruebas rápidas de COVID, de la mano también de la clínica Cayetano Heredia. Pasemos en este momento
a nuestra etapa de panel, agradeciéndole de nuevo a la doctora Catherine Arapa y al ingeniero César Guzmán por sus dos exposiciones, y quisiera que por favor le demos la bienvenida a Guillermo Miranda y a John Acete, a los que les pido por favor de repente 2 minutos de presentación de cada uno para que todos los oyentes de este webinar podamos saber la experiencia y la trayectoria de cada uno de ustedes. Pasemos entonces a la etapa de preguntas. Tenemos, la verdad es que si estuviera Guillermo por ahí sería súper interesante que se nos una Guillermo, ya que él representa al Ministerio de Salud y hay muchísimas preguntas relacionadas a dudas de la normativa publicada, y un representante del Ministerio de Salud sería extraordinario para poder absolver todas estas dudas. Vamos entonces a las preguntas. A ver, para César. Primera pregunta, ¿las empresas que ofrecen servicios de supervisión financiera deberían ser ingresadas como proveedor para realizar las visitas de obra? ¿Qué tal, Enrique? Mira, sí, en realidad voy a... Hola, hola. Hola a todos. Hola, Guillermo. Enrique, discúlpame que... ¿Cómo estás? Sí, mil disculpas que... Bueno, bien. Un saludo a ti, a Capeco y a todas las personas, empresas que han concurrido masivamente a este evento, ¿no? Un saludo a todos de parte mía, pero también les ha abastecido el saludo del ministro de Salud, ¿no? De Víctor Zamora. Muchas gracias, Guillermo. Justo había empezado con una pregunta a César, pero eventualmente lo que me gustaría es retroceder y después te vuelvo a hacer la misma pregunta a César. Es una preocupación grande que tengo yo, Guillermo, con relación, aparte de la normativa que han sacado, es la siguiente. El Estado peruano solicita hoy en día que uno tenga que tener o una enfermera en obra o un doctor en salud ocupacional en obra. ¿No le preocupa al Estado o al Ministerio que, ya que el sector privado tiene una billetera más grande, para decirlo de una manera coloquial, no le preocupa que eventualmente por este requerimiento que ha sacado el propio Estado, ustedes se queden sin médicos y sin enfermeras? Es decir, estarían generando un problema enorme y que el sistema de salud peruano, debido a la otra normativa que ustedes han puesto, copa todas las posiciones de médicos y enfermeras. No sé si nos puedes comentar y aclarar un poquito de eso. Claro. Enrique, mira, primero, digamos, primero que claro que siempre hay una preocupación. El Ministerio de Salud tiene, como sabemos, una función de garantía del derecho a la salud, pero evidentemente esa función de garantía tiene que estar siempre armonizada, en este caso con una idea de reanudación de actividades, con una idea de, digamos, reactivación del aparato productivo en un contexto de pandemia, ciertamente, en el contexto, digamos, de este virus COVID-19, ¿no? Entonces, lo primero es que de esa perspectiva, porque la salud es interdependiente, ¿no? Es decir, la salud requiere también el trabajo, la salud también requiere, pues, de los ingresos para los trabajadores, ¿no? En fin, nosotros tenemos claramente una idea de esa relación de interdependencia. En esa
de esa perspectiva, el Ministerio de Salud evalúa permanentemente sus directivas, ¿no? Entonces, creo que alguno de los expositores anotó algunos cambios que habían habido sucesivos y está un poco en la línea de esto que estamos mencionando. Si algo tiene de particular este contexto actual es que este es un virus, digamos, nuevo, cambiante, y que ha obligado y que va generando, digamos, progresivamente evidencia, ¿no? Evidencia respecto de sus efectos, de los tratamientos. Y entonces, esto creo que lo que puedes anotar, se puede apreciar a propósito de tu pregunta, es que hay una vigilancia diaria del Ministerio de Salud respecto de las evidencias científicas, de las reglas, de las garantías que se requieren para tutelar, digamos, el derecho a la salud en esta interdependencia que he señalado con la actividad económica. Pero quiero No, referirme a una cuestión yo creo que macro para nadie luego podría... responder a tu pregunta concreta, ¿no? Que es esta que acabas de mencionar. Creo que todo esto... ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, Sí, sí, perfecto, perfecto. hola, 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 Hola. hola, ¿aló? Ya, se había cortado. Quiero mencionar lo siguiente, Enrique. Quizá creo que el contexto para poder entender lo que he mencionado y luego ir concretamente a tu pregunta. Esta pandemia solo puede terminar de dos maneras, ¿no? O con la vacuna o con aproximadamente el 70% de la población, digamos, infectada, ¿no? A partir más o menos de un porcentaje alrededor de esto es que la ciencia, la epidemiología establece que, y con las particularidades en realidad de cada pandemia, establece que el virus, digamos, de alguna forma desaparece. Esto significa, en el caso de la vacuna, que si esta vacuna pudiese aparecer, ¿no? Pudiese ser creada, algunos dicen que en el mejor de los casos estaría a fin de año, y de allí a producirla, y de ahí a que finalmente todo el mundo estará en una cola y el Perú pueda adquirirlas y aplicarlas, estamos hablando más o menos ya empezando el año que viene, ¿no? Esa es una primera cuestión. Si vamos por la idea de esto de la teoría del rebaño, ese 70% de la población, imagínate, en Lima somos 10 millones de habitantes, el proceso de infección tiene que estar permanentemente controlado, no puede evidentemente liberarse de manera automática, eso significa la movilidad, ¿no? Sea para objetos del trabajo o para cualquier otro objeto, va a tener que estar, mientras esto no se logre de manera restringida, para que logre haber un punto de equilibrio entre los efectos de infección que produce la movilidad y la capacidad sanitaria, ¿no? Para efectos de poder atender a todas las personas que presentan síntomas de la infección y que tienen que ser adecuadamente atendidos. Ese es el contexto, ¿no? Y en ese contexto, entonces, lo que se viene haciendo con estas ideas de cuarentena es, de alguna forma, dilatar, ¿no? Este proceso de infección para lograr varias cosas. Primero, que se conozca mejor los efectos del virus, para efectos del tratamiento, ¿no? Para efectos del tratamiento, y entonces la práctica clínica pueda optimizar los servicios y también para ir aumentando la capacidad de atención, ¿no? O sea, empezamos con 100 y pico camas, estamos ahora alrededor de unas 1000 camas de hospitalización en general, y el presidente ha señalado que la meta es llegar a 5000 camas, ¿no? Es decir, mientras más capacidad de atención se tenga, esto permite de alguna forma que haya, digamos, cierta flexibilidad a esta regla de inamovilidad. ¿Bien? Y entonces, de esa perspectiva, en un contexto normal hay un principio de habilitación, ¿no? De las libertades, por ejemplo, de empresas, ¿no?
Y entonces está esta lógica de menos restricciones, menos obligaciones, el principio de simplificación administrativa, aprobaciones automáticas, etc. En un contexto como el descrito, el principio es más bien de restricción, ¿no? Restricción en clave sanitaria, ¿no? Pero evidentemente buscando armonizar siempre con esta idea que he mencionado de la interdependencia con lo que es la economía. De allí el decreto supremo que establece la reanudación de las actividades económicas. Ahora bien, estas reanudaciones, Enrique, y eso lo podemos ver en todos los demás países que empezaron desde antes con la pandemia, significa que van a haber brotes, ¿no? O sea, cuando se señala y se declara que efectivamente ya estaríamos bajando la pendiente, claro, no significa que la pandemia se ha resuelto, significa que ese primer gran brote que se originó cuando se desconocía en el Perú aún, ¿cierto? Muchos elementos o muchas cuestiones sobre este virus, esa gran curva efectivamente está en descenso, ¿no? ¿Se requiere reactivar la economía? Sí, pero el efecto de eso es que va a haber un brote, y eso lo tenemos que asumir todos. Pero lo que se quiere, con todas estas medidas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y con estas medidas de transferencia, digamos, de información y educación a la gente, a los empresarios, para que vayamos incorporando nuevas formas de relacionamiento en general y dentro de la industria en particular, ¿no? Ajustando las propias necesidades de la industria, es que, digamos, estas nuevas formas, de alguna forma, disminuyan el riesgo. Eso es un poco el sentido. Entonces, yendo a tu pregunta en concreto, ayer se aprobó, ¿no?, una modificación sobre este tema que establece que aquellas empresas que sí cumplen o sea, que cumplen con los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud ocupacional, pues estas empresas en realidad para ellos es, digamos, facultativa, ¿no?, la aplicación del formato que contiene estas reglas sobre profesionales de la salud por cantidad de trabajadores, ¿no? Más bien, para aquellos que no tienen una garantía de establecimiento del sistema de seguridad y salud, hasta que se corta. Te pediría, Guillermo, que seas un poquito más específico, no tu léxico extraordinario de abogado, sino que nos los expliques como para ingenieros, arquitectos y constructores. Discúlpame, amigo. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que ha habido una modificación, fue descrita por la primera ponente, y entonces se establece que cuando la empresa cumple con todas las reglas de materia de seguridad y salud en el trabajo, entonces es facultativa la aplicación del formato que establece esta obligación de tener profesionales de la salud con el tiempo y con las especialidades que establece esta norma, digamos, con una incorporación interna dentro de la empresa, ¿no? Mientras que si se detecta que una empresa no cumple con los sistemas, entonces esa regla es necesariamente obligatoria, ¿no? Y otra cuestión que quería mencionar sobre ese punto es que puede la empresa proveerse de esos servicios no necesariamente a través de la incorporación de estos profesionales en la planilla, sino mediante la contratación de empresas especializadas o servicios, digamos, o empresas que brinden estos servicios. Permíteme interrumpirte, o sea, en otras palabras, es decir, la empresa que tenga un OSAS 18001, eventualmente no tiene necesariamente que tener un médico o una enfermera en cada obra. Correcto, eso es lo que establece la última modificación, mientras que el que no la tiene o el que no cumple con, no tiene una acreditación, pero y sustantivamente no cumple con tener un sistema de seguridad y salud, entonces sí está obligado, o sea, entonces la garantía, esta obligación sí es mandatoria, es obligatoria, ¿no? Esta es la última modificación. Nosotros lo que estamos haciendo en el Ministerio de Salud es, hemos tenido una primera capacitación con la Inspección del Trabajo, tenemos planificado realizar una segunda, de tal manera que les informemos de todas estas modificaciones introducidas.
No sé si me escuchaste al principio, o digamos cuando César terminó su intervención, pero comentaba el día de ayer la Cámara Intedia, que es un certificador de normas internacionales ISO, y nosotros hemos sacado un protocolo y una certificación. El tener ese tipo de certificación de planes de salud y seguridad en el trabajo podría también reemplazar al OSAS 18001 o no? Mira, lo que dice la norma es que si la empresa cumple con el sistema, o sea, tiene implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo, entonces la consecuencia es que no está obligada a cumplir o no le es obligatorio el formato que establece esta contratación de profesionales de la salud. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se acredita eso? Bueno, en tanto se puede acreditar, esto puede ser acreditado a través de estas certificadoras. Si esto se acredita de esa manera o se puede acreditar de esta manera, entonces se habrá cumplido con el requisito, ¿no? Con el requisito establecido en las normas modificatorias. César, disculpa, me voy a seguir con Guillermo para ir limpiando un poco las preguntas que están relacionadas al Ministerio. Guillermo, ¿nos puedes aclarar? Hay varias preguntas con relación a esto. ¿La 087 deroga la 085? Todas, a ver, un momento. Yo quizá con los números, así como tú me dices que tengo un léxico complejo a veces con los números. Un ratito, voy a revisar acá. Un momento. La 087. Deroga la 085. Nota el cuadro. A ver, hemos tenido varias normas. Ayer se ha publicado, a ver, estamos 14, la resolución ministerial 283, ¿correcto? No sé. ¿Aló? Hola. Sí, te escucho. Ayer en la noche efectivamente salió publicado en el... No tengo el número a la mano. Sí, mira, o sea, la referencia es que ayer se publicó la resolución ministerial 283 del MIS. Ya. Hola. Si César pudiera ayudarnos con esa respuesta, o la doctora. No, Enrique, se me está cortando. Las 087 lo que pasa son de vivienda y las otras son del Ministerio de Salud. Son, bueno, catering. Ok, ya, yo estoy hablando de la... Yo estoy, claro, o sea, las normas del Ministerio de Salud, que son las que obligan a los sectores, ¿no? Todas las normas, todos los sectores no pueden emitir normas en contra de las normas de salud. Lo que ustedes pueden ver, te voy a enviar un cuadro comparativo de todas las resoluciones que hemos emitido. Las resoluciones que hemos emitido empezaron con la resolución ministerial 193 del 14 de abril. Miren, ha pasado apenas un mes y esta norma ha tenido varias modificaciones, ¿okay? Producto de esta permanente evaluación que hace el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, la última modificación publicada el día de ayer, la resolución ministerial 283-2020, ¿no? 283. Guión 2020, guión MINSA, establece, entre otras modificaciones, esta que te acabo de referir. De acuerdo. Ok. César, entonces, ¿tú no puedes ayudar a aclarar si la 087 de vivienda reemplaza a la 085? Sí, el 87 deroga la 85. Es así. Ya. Otras preguntas con relación entonces a las resoluciones ministeriales de vivienda. ¿La 089 aplica a las empresas inmobiliarias? Sí, o sea, la 089 justamente son los criterios de focalización que son para proyectos inmobiliarios priorizados, o sea, los de la fase 1, los que son excavación, estructuras y acabados. Ya. ¿La 088 aplicaría a un proyecto de saneamiento?
La 088 son los mismos criterios de focalización, si no me equivoco. Esa no la tengo muy mapeada, pero... A ver un segundo. Sí, la Entonces 088 es para avancemos con... saneamiento. La Son 088 es criterios. para Sí, saneamiento. Sí. sí permite que se puedan reanudar obras de saneamiento en la medida que se siga lo que dice la 088. Así es. Y hay una lista de los proyectos de saneamiento, ¿no? Son 36 en realidad, lo que han priorizado. Ya. Una pregunta bien interesante, César. ¿Cuánto estimas que sube los costos de obra y los plazos de obra el adoptar el protocolo COVID-19? Esa es la pregunta del $1.000.000. Pero de hecho, a ver, les podría, a ver, más o menos lo que he conversado un poco dentro de la Cámara con otros constructores y lo que estamos tratando de hacer nosotros, y creo que podría ensayar un costo, pero sobre todo, cómo lo estamos tratando de tomar. Yo creo que hacer intervalos cortos es lo aconsejable, ¿no? O sea, me refiero a no proyectar este problema a 10 meses, 8 meses, sino creo yo que hacer una ventana de ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que hay un tema ahí de que ahorita está un poco en el sector de quién asume los costos, ¿no? Porque los contratos, de cierta manera, como yo decía en algún momento, Enrique, pues más preparados estamos para un sismo que para algo como esto, ¿no? O sea, no lo recoge y de hecho ante la coyuntura es complicado. Entonces, ante eso, de hecho que creo hacer periodos cortos es lo más responsable, y definitivamente cómo se van asumiendo. Yo, por ejemplo, en obras de excavación que tienes pocos obreros, 20, 30, 40 obreros, yo creo que ahí es más fácil poder tener costos digamos, de lo que viene a ser la implementación en la obra. Mira, no sé, voy a decir un número, no quiero caer en el tema de decir un número, después se tome muy objetivamente, pero para colocar las cosas que necesita el proyecto que enseñé en la presentación, o sea, es decir, colocar los lavaderos, colocar esta suerte de comedores o implementar, eso creo yo que no es tan incidente. Dependiendo del tamaño de obra y el tipo, digo, si es una obra de 5.000 metros, una de 30.000, podría ser, creo yo, entre 5.000 y 50.000 soles, eso de ahí. O sea, obviamente colocando los EPP, las mascarillas, todo eso. Estoy haciendo un número bien amplio para poder agarrar la mayor cantidad de proyectos. Pero yo creo que lo que sí es complejo de colocar es tanto el tema del transporte, que ahorita ya hay un tema que se puede usar transporte público, y el tema de la alimentación, que también todavía no está, digamos, ahí en los lineamientos habla de brindar el servicio de alimentación, pero conversando yo también un poco en la interna, hay muchos que van a querer llevar sus alimentos por seguridad, entonces eso también no está muy claro, ¿no? Pero más o menos yo creo que va por ahí, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Una pregunta para la doctora Catherine, me ponen acá. La obligación de otorgar IPP y EPP y nuevos procesos de desinfección antes, durante y después de los trabajos contemplados en las resoluciones ministeriales para vigilancia y control de la propagación del COVID-19, se entiende que son de la contratista. ¿Se ha contemplado establecer algunos costos estándares para poder realizar y estimar costos y presupuestos para la ejecución de las obras? Son como 5 preguntas en una, pero a ver si nos puede ayudar la doctora Arapa. Encantada. Bien, para ver el tema de qué EPPs tenemos bastantes directivas propias del MINSA, las cuales son la 087, que pone un poquito en el tema de vivienda en el inciso A, la 135 del MINSA, que nos dice es la especificación técnica para la confección de mascarillas,
la resolución ministerial 264 de adquisición de equipos de protección personal que saca el MINSA también, como directivas y estándares que deben usarse en el contexto del COVID, en el contexto de pandemia. Igual la resolución 268 del 2020, que nos da recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores, también del MINSA. Tenemos la resolución, la 239, que nos da equipos de protección personal estratificado por riesgo. Es decir, de bajo riesgo se sugiere, por ejemplo, que haya el tema de mascarillas. Si es de mediano riesgo o de alto riesgo, también hay especificaciones que ya van más como caretas, guantes. Para el tema operativo y como les mencionaba también el tema de la exposición, es interesante considerar certificaciones específicas para el tema de los EPPs, como por ejemplo las famosas mascarillas N95, que son para, como las más básicas, hace 3 días, disculpen, la especificación general, no para empresa, pero una directiva a nivel del MINSA, ya no obliga para tener el tema de guantes como forma como un estándar como un equipo de protección personal. En sí, la respuesta es puntual y se basa en esta normativa. No sé si aclaro o despejo la duda, quizás un poquito bastante bien. con los criterios de desinfección sí me gustaría también un poquito decirles, está en las normas, está el uso del hipoclorito de sodio, está el uso de la solución alcohólica del 70%. Hay un tema puntual que sí me gustaría decir porque es necesario quizás también, es el tema de señalado en parte de la normativa con uso de estas soluciones para superficies, no para la parte humana, porque la evidencia científica no ha probado que sea de uso en humanos, es decir, no echarnos nosotros el tema de lejía, el tema de cloro, sino más bien a superficies. Y en este caso sí entra dentro de los protocolos de desinfección también que tiene el MINSA para EPPs y también para superficies, con las soluciones específicas. En otras palabras, no le hagamos caso. En otras palabras, no le hagamos caso al presidente Trump, por favor, no vayan a tomar lejía. No vayan a tomar lejía y tampoco vayan a ponerse detergente a la avena. Las manos, por favor, ¿no? Por favor, 20 minutos, 20 segundos por lo menos. Así es, siguiendo con las preguntas. ¿Es necesario que todas las empresas realicen pruebas rápidas a sus trabajadores? Catherine. Bien, claro que sí, encantada de poder responder. Mire, para el tema de las pruebas rápidas, los lineamientos a nivel de regulaciones son claros. Se recomienda pruebas rápidas para sectores que tienen entre medio y alto riesgo. ¿Qué significa alto riesgo? El sector salud, por ejemplo. Personal médico, personal de enfermería, que tiene contacto directo con personas potencialmente infectadas. ¿Qué hablamos de sectores de bajo riesgo y lineamientos en general a nivel nacional y también internacional? Sectores como construcción, quizás. Está cataloga por el tipo de actividad como de bajo riesgo, pero hay ciertas actividades, como por ejemplo la interacción que tiene con proveedores específicos, que hacen que determinados puestos de trabajo, determinados trabajadores tengan mayor riesgo que otros. Entonces ahí está el tema de criterio de discriminar y estratificar muy bien, ubicar a esas personas que tienen este riesgo incrementado para focalizar el tema de aplicación del descarte COVID, que es pruebas rápidas. Ahora, al mencionar necesario, y es específico un poquito, y es necesario también mencionar que las pruebas rápidas nos van a dar una mirada general de si la persona está con riesgo o tiene COVID. Es decir, si tienes una prueba rápida que es positiva, definitivamente esa persona tiene COVID. Pero si tienes una prueba rápida que es negativa, podría haber la posibilidad de que esa persona tenga COVID y
que la prueba no haya podido identificar a esa persona adecuadamente, hablando de prueba rápida. Por eso es que a nivel de evidencia científica global, etcétera, se recomienda o se hacen las pruebas moleculares. Nada más como corolario. No sé, perfecto. Sí, muy claro. Es decir, tu recomendación sería, por ejemplo, que la persona en una obra que está en la puerta y eventualmente el almacenero, sí se establezca un protocolo de poder hacerles pruebas de descarte de COVID con alguna frecuencia, pero no necesariamente a todo el personal de la obra. No necesariamente, así es. Para esto tenemos otros recursos. Tenemos recursos desde aplicación de fichas de sintomatología que que pueden tener que pueden reportar los trabajadores. También tenemos fichas sintomático respiratorio que ha tenido, pero como les menciono, el tema de pruebas rápidas va a criterio mucho también del empleador en caso de que sean de bajo riesgo. Como les recalco, las pruebas rápidas son una fotografía que te dicen en este momento quiénes sí tienen coronavirus, pero eso no exime a que hayan más personas quizás contagiadas o personas que tengan falsos positivos, falsos negativos, disculpen. Sí, va mucho criterio, va mucho a conocer el puesto de trabajo y el peligro que tienen después de la reanudación de actividades y que va a ir de la mano también del contexto que les he mencionado al principio de la ponencia. Otra preguntita. Normalmente construcción, al ser catalogado como una actividad de alto riesgo, obliga a que los obreros pasen por exámenes de salud ocupacional. Así es. Eventualmente, y hay dos etapas, ¿no? Al inicio de la obra, al final de la obra y en la mitad de la vida útil de la partida o del trabajo que está realizando el trabajador. Muchas de las empresas constructoras venían realizando labores y sus trabajadores ya habían pasado por esos exámenes. Para reanudar las labores ahora, tienen que volver a pasar por los servicios de exámenes de salud ocupacional o no. Ok. Entendemos que hemos estado paralizados más o menos 50 días, 52 días de cuarentena. Los protocolos de exámenes médicos preocupacionales son no deben ser vistos como una forma burocrática de ver el enfoque de vigilancia médica ocupacional, sino una forma de ayudar a saber el estado de salud real de los trabajadores, que va a cobrar importancia, y de hecho está cobrando mucha importancia en estos tiempos. Puntualmente a la pregunta, existen formas, y yo te digo desde el punto de vista técnico, existen formas de validar información de si no ha pasado cuando no ha pasado cierto tiempo específico, cierto tiempo puntual, por ejemplo, 6 meses, 3 meses en algunos exámenes, para poder validar ciertas pruebas entre laboratorio, entre pruebas que hayan estado técnicamente o clínicamente normales. No obstante, cuando se habla de comorbilidad, o sea, se habla de una persona que tenga bastantes enfermedades, la variación en cuanto al criterio para poder hacer toma de un nuevo examen médico va específicamente al criterio médico ocupacional. Es decir, yo puedo tener a una persona, no sé, obesa, que haya tenido, sobrepeso, y de repente hace 3 meses o hace 50 días se le dio por darle duro al ejercicio y a la dieta sana, y haya bajado sus 10 kilos y ahorita esté ok.
hay una variación, va a haber una variación en sus factores de riesgo, va a haber una variación en la forma de catalogar, la forma de asignar a esa persona, que va a depender mucho del criterio médico ocupacional. La parte médica, viendo el tema de la forma de ver su estado clínico, y la otra parte muy importante para el criterio médico ocupacional, saber las condiciones de trabajo actual. Las condiciones de trabajo actual se han modificado por este contexto. Ya no es lo mismo darle una actitud médica para ir a trabajar como si hubiese sido hace 50 días atrás a obra, que darlo ahora, ¿no? Con todas las modificaciones y el tema de planes que estamos viendo ahora. Y eso parte de conocer el trabajo, conocer cómo construcción opera, conocer las tareas específicas a las cuales el trabajador va a ir a cumplir. Entonces, mi respuesta y mi sugerencia y recomendación es que sí, deberían de volver a pasar exámenes médico-ocupacionales, porque el contexto ha cambiado, porque los factores de riesgo se pueden haber modificado, porque estamos asumiendo una nueva pandemia, una nueva etapa una nueva normalidad, algo nuevo que nos está pasando, no solo a nosotros, sino a nivel mundial. De acuerdo. Y bueno, ahí les recordamos que tenemos la plataforma de Capeco Salud para ayudarlos en todas sus solicitudes de salud ocupacional. Otra pregunta relacionada, pero que creo que la puedo responder yo y de repente César, me hacen una pregunta que dice, ¿el plan de vigilancia, prevención y control es por obra o por empresa? Yo creo que es por obra, ¿no? Entonces, es por obra, creo que... Ya. Después, hay una serie de preguntas relacionadas a los subcontratistas, ¿no? En una obra es común que tengamos subcontratistas eléctricos o que ponen mayólica o sanitarios. ¿Esos subcontratistas pueden empezar también en esta fase de construcción o no? De hecho, con la aprobación de esta solicitud y con todo lo que comenté al principio, teóricamente activa a todos, ¿no? A todos los subcontratistas y terceros, ¿no? Sea un supervisor o un subcontratista o inclusive el contratista también, porque acuérdense que esto lo presenta el propietario de la licencia y activa al constructor, ¿no? El que de cierta manera ha hecho el detalle probablemente de estos planes que hemos visto ahora en mi presentación, pero la idea es que en esta solicitud se coloque el nombre de preferencia de todos estos subcontratistas también, ¿no? Ya, la pregunta, y entonces ahí viene otra pregunta más puntual, ¿no? Esos subcontratistas se pueden colgar del plan del contratista principal o cada uno tiene que presentar su plan al ministerio. No, es el plan del contratista principal. Por ejemplo, en el caso que hemos presentado nosotros y varias empresas constructoras que he podido ver, están los nombres de los subcontratistas, de los obreros de los subcontratistas también en este plan. Y el plan, como siempre, al igual que un plan de seguridad, es un plan integral de la obra, ¿no? Del ingreso, de la salida, de los almuerzos y demás de estos temas que se tienen que implementar, ¿no? Otra pregunta relacionada a ese mismo punto. Como sabemos, hay empresas que están completamente integradas, es decir, son promotoras inmobiliarias y constructoras al mismo tiempo, pero hay otras empresas que son solamente inmobiliarias que contratan a una constructora. Bajo esa premisa, ¿quién tiene que presentar la solicitud de reanudación? ¿La inmobiliaria o la constructora? Lo que yo tengo entendido es que es la inmobiliaria, porque el que presenta es el responsable de la licencia de construcción, que es la inmobiliaria en este caso, el dueño del proyecto. Sí es cierto que para hacer el documento, sobre todo este punto D y E que he entrado con más detalle, sí es un plan de la constructora, porque tiene mucho que ver con la operación. Entonces, digamos que esto va junto con esta solicitud, pero sí la tiene que presentar la inmobiliaria, ¿no? De acuerdo. Siguiendo con esa misma línea de las inmobiliarias,
¿las casetas de obra pueden reiniciar actividades? Las que están dentro de, Las casetas o de sea, obra, no, perdón, las casetas de venta, las salas de ¿no? venta. Las salas de venta Sí, que, o sea, los proyectos que están relacionados a las que se activan en esta fase 1, sí. O sea, quiere decir los proyectos que no están en demolición y que están en excavación, estructuras o acabados. Estas salas de venta sí pueden entrar en operación y es más, incluyen en esa solicitud, en ese documento. y aquí hay una pregunta interesante, pero capciosa, ¿no? En caso la obra no cuente con licencia de construcción, ¿eso es un impedimento para obtener el permiso? Yo creería que sí, ¿no? Pero a ver qué nos dice de repente el doctor Miranda, si está todavía ahí. Creo que ya no está Guillermo. Pero César, ¿tú qué crees? Yo creo que no, ¿no? No, no, sí, ¿no? O sea, es más, proyectos que, de lo que tengo entendido, proyectos que tenían licencia pero no han arrancado tampoco pueden empezar. O sea, son proyectos que están en plena ejecución, ¿no? Claro. Otra pregunta también ligada al tema que venimos hablando. ¿Se debe presentar una programación para la totalidad del proyecto o se elaborarán planes por cada etapa? ¿Se pueden actualizar estos planes y cuál sería el procedimiento de actualización de los planes? Eh, lo que yo tengo entendido es que este plan va a ser un plan vivo, de hecho, ¿no? Como comentaba, definitivamente las personas que se están poniendo, algunos están poniendo, las personas que ingresan o que arrancan el proyecto, otras no, otras constructoras no, me refiero, pero en general es un plan vivo, ¿no? Para ver si es que se tiene que modificar. La verdad que no tengo detalle al respecto, pero me imagino que tendrá un procedimiento parecido a esta suerte de observaciones que va a haber al plan que ya hemos presentado, ¿no? Otra pregunta también en esa misma línea. Me indican que de acuerdo a lo normado, solo se puede ejecutar la fase de la obra en la que uno está. Es decir, si está en estructuras, solo se puede terminar la estructura, pero no se puede avanzar con la etapa de acabados. ¿Es correcto? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que si empiezas, sí puedes continuar, ¿no? Sí, sí. La verdad que no he Tú leído eres el especialista, no yo. no Yo he soy un leído entusiasta. que tú conoces un montón de eso también. De hecho, no lo menciona la norma, ¿no? La norma no menciona ningún tema que puedes empezar una parte o otra así, además porque sabemos que por proceso constructivo, con todos estos temas de sectorización, después estoy haciendo un poco de estructura y un poco de acabados y así trabajamos las obras por lo general, ¿no? No debería por qué no hacerse una cosa sí y otra no, ¿no? Aquí hay dos preguntas interesantes también que tienen que ver con la construcción, lógicamente, pero que no necesariamente están respondidas o incluidas dentro del plan, que son las viviendas unifamiliares que no están destinadas a la venta, sino para construcción de un cliente en particular. ¿Están autorizadas? Esa es una pregunta. Y dos, las obras de remodelación, ¿también se ha previsto que reinicien? Yo creo que no, pero a ver, ¿tú qué dices? Sí, yo creo que no están autorizadas ninguna de las dos, ¿no? Simplemente las que están, digamos, las que se han visto, estas de fase 1, que son los proyectos de venta y que, bueno, están de nuevo en estas etapas de excavación, caramba, estructuras o acabados, ¿no? De acuerdo. Los multifamiliares, ¿no? Bueno, queridos, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, queridos amigos, con esto voy a ir cerrando. Agradecerle a Catherine y a César, Gracias. también a Guillermo y a John, que con pena no pudo estar en este momento, por tratar de ayudar a la industria a aclarar un poco de las dudas que hay con relación a toda la normativa. Hay una serie de preguntas
que tienen que ver con, por ejemplo, dónde se presenta el plan, de dónde consigo información, la solicitud tiene algún formato preestablecido. Bueno, todas esas preguntas, como dije al principio, para eso sirve la Cámara Peruana de la Construcción, para ayudarlos a dar respuesta a todas esas preguntas. La página web de la Cámara tiene información al respecto, pero lógicamente hay que consultar con el Ministerio de Vivienda como primer punto de partida. Los formatos también están ahí en la página web del Ministerio de Vivienda yo creo que, no obstante, el día de ayer la página del Ministerio de Vivienda colapsó por la cantidad de solicitudes que habían, la arreglaron rápidamente y hoy día viene fluyendo y lo que yo sé es que no hay a la fecha tanto problema en registrar obras para poder obtener la autorización de parte del Ministerio. Esto es un proceso complicado para todos, no solamente para nosotros los empresarios, sino también para el Estado. Todos estamos aprendiendo al hacer camino y, lógicamente, como dijo Guillermo, se van haciendo rectificaciones todos los días. Yo creo que no es motivo de crítica el hecho que el Estado dé marcha atrás y libere algunas de las obligaciones que puso, o que reflexione y cambie debido a lo que va pasando todos los días, ¿no? Esto es nuevo para todos, para nosotros desde los empresarios y para la autoridad. Y lo que tenemos que hacer es estar unidos, estar a salvo todos, respetando las normas, ¿no? Y tratando de sacar el país adelante. Acordémonos que la preocupación principal de la Cámara es que no se sigan perdiendo puestos de trabajo, porque en la medida que podamos tener más puestos de trabajo, es que más va a crecer la industria. Muchas gracias a todos. Gracias a las más de, en algún momento, 2.000 personas que nos escucharon, y sigan conectados con la Cámara, que todas las semanas tiene información relevante e información que nos ayuda en este momento de crisis. Muchas gracias. Buenas tardes.